Hola queridos hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Que Dios los bendiga. Hermanos, nos encontramos ya en el cierre del mes de mayo. Qué lindo ha sido todo este mes tener tan presente a nuestra Madre del Cielo, la Virgen Santísima. Y bueno, no por más decir que hoy en el cierre del mes, pues ya vaya a perder relevancia la presencia de María en nuestra vida, ¿verdad? Jamás, jamás. El cristiano se sabe también mariano. Y esto es importante y es urgente para la vida de fe. Ser cristiano obliga, en buen término, a amar a la Virgen. Gracias a este sí de la Ave María, se sana, se cura el mal del pecado original entrado a la humanidad a través de la Eva. Ahí tenemos ese juego de palabras para entenderlo de un mejor modo. Estamos, como les repito, cerrando el mes de mayo y no quisiera dejar de lado hacer una breve reflexión acerca de la visitación de María a su prima Isabel o Santa Isabel. Y esta celebración, esta fiesta, tiene como connotación eso, es una fiesta en la iglesia y es de las más grandes y más antiguas en nuestra fe católica, ¿verdad? La visitación de María, su prima Isabel. Y bueno, podemos decir que con este gran acontecimiento también se pone un gran broche de oro para cerrar el mes de la Virgen. Entonces, bien, ya entrando en materia. Mi nombre es Andrés Mora Miranda, les envío un gran abrazo, un gran saludo a todos ustedes donde quiera que se encuentren y a la hora que estén escuchando este podcast. Y de antemano le agradezco el apoyo que nos da a través de los diferentes medios. Recuerde que puede seguirme a través de Facebook, Instagram y también la red social X. Además, puede suscribirse a mi canal de YouTube en el botón de suscribir, así tan fácil como eso. Y de esta manera, si usted comienza a seguir mi página y mis perfiles y se suscribe a mi canal, le llegará más rápidamente las notificaciones cuando estoy publicando nuevo material. Eso es lo que ayuda, ¿verdad? Facilita mucho esto. Muy bien, queridos hermanos. Habiendo pasado por esta breve introducción, voy a dar lectura a la escritura que nos inspira para vivir esta fiesta de la mejor manera. Nos encomendamos al Señor pidiendo primero que nada su ayuda y su Espíritu Santo para entender y comprender mejor las cosas que vienen de lo alto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, hoy te pedimos una vez más que nos inspires siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y nuestra propia santificación. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, danos acierto para empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 39. María visita a su prima Isabel. Por entonces, María tomó su decisión y se fue, sin más demora, a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en voz alta: Bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que se cumplirán las promesas del Señor. María dijo entonces: Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava. Y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz.
El Poderoso ha hecho grandes maravillas por mí. Santo es su nombre. Muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia. Dio un golpe con todo su poder, deshizo a los soberbios y sus planes. Derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su siervo, se acordó de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a sus descendientes para siempre. María se quedó unos 3 meses con Isabel y después volvió a su casa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bien, queridos hermanos, la fiesta, aunque ya se celebraba desde inicios del cristianismo, ya para entrar en materia, para lo que es Occidente fue introducida en el calendario romano por allá del siglo XIV y cambió a su fecha actual, el 31 de mayo, tras una reforma que se realizó al calendario después del Concilio Vaticano II. La visitación de María deja, para entenderlo bien, nos deja una de las escenas más bellas de la Escritura, el encuentro entre María e Isabel, pero también entre los primitos que iban ahí en el vientre de cada una, de Jesús y de Juan el Bautista. Además, aquí María pronuncia el Magnificat, una oración preciosa que acabamos de escuchar, una de las oraciones más importantes en la iglesia y que de hecho se reza universalmente a diario en la liturgia de las horas, en lo que conocemos como las vísperas. Vamos a ir escudriñando poco a poco esto tan hermoso que la iglesia llama visitación. ¿Qué es la visitación? El primer capítulo del Evangelio de San Lucas recoge cómo el ángel anuncia a la Virgen, en primer lugar, que iba a ser la madre del Señor. Y en segundo, que también, ¿verdad?, su prima Isabel estaba ya embarazada. Recordemos que Juan es 6 meses mayor que Jesús. Algo imprescindible para comprenderlo así. Pensemos que Isabel y Zacarías eran un matrimonio ya de avanzada edad y que además Isabel era estéril. Tras el anuncio, la Virgen decidió inmediatamente salir al encuentro de su prima Isabel allá en su casa. Isabel vivía en Judea, cerca de la región de Galilea, para ubicarnos mejor. Y en ese encuentro se unen las dos anunciaciones. ¿Y por qué lo llamo así? Porque, bueno, la de María y la de Isabel, momento donde su hijo, Juan el Bautista, salta de alegría en el vientre de Isabel. Y la anunciación de la llegada de la Virgen, ahí están las dos anunciaciones. Hermanos, la visitación deja una de las escenas más bellas de los evangelios. Jesús, como el Mesías, aún no había nacido, pero ya estaba presente en el vientre de su madre y se encuentra con Juan, el precursor, el profeta, también presente en el vientre de su madre Isabel y que le prepara el camino, dando para esto su propia vida. Santa Isabel, al encontrarse con su prima, inmediatamente dice: bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y más adelante añade: feliz porque has creído que se cumplirán las cosas que fueron dichas de parte del Señor. Tras estas palabras, María pronunció el que es uno de los cantos y a la vez oración más bella que tiene nuestra iglesia, nuestra fe cristiana católica, que es el Magnificat. Y se trata de una alabanza que María dirige a Dios por haberla elegido, un reconocimiento de la providencia divina y del cumplimiento de las promesas hechas en el pasado. Podemos entender también cómo el evangelista asegura que la Virgen permaneció con Isabel 3 meses antes de volver a Nazaret. Ambas se estaban preparando para dar a luz, con breves meses de diferencia. Eso en cuanto a lo que es la visitación.
Ahora, ¿qué tuvo que hacer María para llegar al encuentro con su prima? Hay que pensar que Isabel y su esposo Zacarías vivían en Judea y San Lucas afirma que María se fue a prisa, que según la tradición, pensar en Judea, desde donde estaba María, que según la tradición se situaría en un lugar llamado Incarem, muy cerca de Jerusalén, hoy parte ya de la ciudad de Jerusalén. Se entiende que no era como muy cercano, y pensando en el estado de la Virgen, de su estado de embarazo, pues no debió ser un viaje físicamente sencillo para María. En aquel momento, los judíos evitaban atravesar Samaria. A pesar de que era una ruta más directa para ir de Nazaret a Jerusalén, la evitaban, pues los judíos no se trataban con los samaritanos. Por eso, ¿verdad? De esta manera, lo más probable es que cruzara el valle del Jordán y fuera por ahí subiendo hasta Jerusalén, pasando cerca del Mar Muerto, salvando un importante desnivel de viaje, podríamos así decir, de unos 150 kilómetros aproximadamente, según nos lo enseña la iglesia. Ahora bien, ¿quién es Isabel? Además de ser la pariente de la Virgen, Isabel, a quien María fue a visitar tras la Anunciación, era, según este Evangelio de Lucas, descendiente de Aarón. Estaba casada con Zacarías. Zacarías era sacerdote del templo de Jerusalén y ambos fueron padres de Juan el Bautista. Ellos dos son definidos en el Evangelio como justos ante Dios. Así se les denomina, justos ante Dios. Y su nombre significa, el nombre de Isabel significa consagrada a Dios. Y lo que se sabe de ella en las Escrituras es que era ya de una edad mayor y no podía tener hijos además. Ya eso lo hemos explicado. Sin embargo, quedó embarazada antes que María y dio a luz al precursor que ya dijimos y explicamos, ¿verdad? El que le abriría el camino, el profeta que hablaría de Jesús más libre y abiertamente. El ángel Gabriel en la Anunciación, hablando con María, le dijo citó a Isabel como tu pariente. Santa Isabel quedaría encinta antes que la Virgen y dio a luz al que conocemos como precursor, Juan el Bautista, que ya lo hemos explicado. Ahora pensemos en la fiesta como tal, fiesta de la visitación de la Virgen a Isabel. Esta festividad de la visitación tiene una importante tradición histórica en nuestra iglesia que recuerda este momento que hemos citado en el Evangelio y fue introducida, lo decía al inicio de este podcast, fue introducida en Occidente por San Buenaventura allá por el año de 1263. San Buenaventura era superior de la orden franciscana, aunque inicialmente lo hizo para la orden fundada por San Francisco de Asís. Fue ya el Papa Urbano VI en el año 1389 que instituye esta fiesta para toda la iglesia, introduciéndola en el calendario romano para lo que era el 2 de julio. Acordémonos de esas fechas. De hecho, en muchos pueblos, hermanos, en los que es patrona todavía se celebra el propio día ese de 2 de julio. También el Papa Bonifacio IX extendió la devoción a todo el mundo que ya se celebraba en Oriente, como para reafirmar aún más la importancia, ¿verdad?, de la misma. Pero fue a partir del Concilio Vaticano II y de la reforma al calendario romano cuando la visitación fue trasladada del 2 de julio al 31 de mayo, hasta el día de hoy. De este modo, ese momento que recordamos o conmemoramos de la visita de María Isabel se celebra entre la Anunciación, que es el 25 de marzo, y el nacimiento de Juan el Bautista, que es el 24 de junio. Lo que, para entenderlo más sencillo, cuadraría de manera más lógica el relato del Evangelio. Si ya lo pasamos a julio, está como fuera de tiempo, ¿verdad? En relación a lo que dura un embarazo y todo esto. Entonces, está pensada
en que por lógica, según el tiempo de gestación, la mujer, calzaría o cuadraría más, pensando en que se ubique entre la fecha de la Anunciación, que es el 25 de marzo, repito, y el nacimiento de Juan el Bautista, el 24 de junio. Aquí también podemos pensar que por allá en el siglo XVII, San Francisco de Sales, patrono de los periodistas y comunicadores, consideraba que la visitación no se celebraba con la solemnidad de otras fiestas a la Virgen, y fundó en 1610, junto a Santa Juana Francisca de Chantal, una nueva familia religiosa a la que bautizó con el nombre de Visitación de Santa María, porque era un misterio oculto y encontraba en él 1000 peculiaridades que le daban una luz especial sobre el espíritu que deseaba establecer en ese instituto. San Francisco de Sales, ahí en este instituto, quería que se celebrara esta fiesta con todo el esplendor en la liturgia y que cada día se convirtiera en un Magnificat viviente. Algo que no podemos dejar pasar de este texto evangélico que les leía al principio, que es el de la visitación, un gran detalle que no podemos dejar pasar de lado es el Magnificat. Y sí, les he dicho que es una de las oraciones más importantes y bellas que tiene nuestra fe, pero hay más allá de eso, hay más cosas. Una de las partes más importantes de este relato del Evangelio es este himno pronunciado por la misma Virgen, Magnificat, que en latín significa engrandece, magnifica. Es el nombre de este cántico. Es la primera palabra, de hecho, de esta oración mariana. Magnificat anima mea Dominum. Engrandece mi alma al Señor. Es de las oraciones más importantes que tiene nuestra fe. Y de hecho se reza todos los días, hermanos, les repito, a aquellos que tienen la devoción de hacer la liturgia de las horas, que son laicos y tienen los libros de la liturgia de las horas o la liturgia de las horas para el pueblo, obviamente también pensar en los sacerdotes y las religiosas, que diariamente lo hacen. Este cántico, este rezo se ubica en las vísperas, esto en cuanto al Magnificat, mientras que el Benedictus se lee en las laudes y el Nunc Dimittis en completas. No voy a entrar más en detalle, pero pienso en estas 3 oraciones ubicadas en el tiempo de cada día, pensando en el Magnificat. Bueno, pasemos ahora a otro tema relevante, y es la importancia de la visitación. Allá por el año de 1996, si mal no recuerdo, en una audiencia general, el Papa, ahora santo, San Juan Pablo II, él profundizaba en la visitación de la Virgen. Él decía, y me permito leerlo textualmente, la dirección del viaje de la Virgen Santísima es particularmente significativa. Será de Galilea a Judea, como el camino misionero de Jesús. En efecto, con su visita a Isabel, María realiza el preludio de la misión de Jesús y colaborando ya desde el comienzo de su maternidad en la obra redentora del Hijo, se transforma en el modelo de quienes en la Iglesia se ponen en camino para llevar la luz y la alegría de Cristo a los hombres de todos los lugares y de todos los tiempos. Eso lo decía San Juan Pablo II. Entonces, comprendamos, el encuentro con Isabel presenta, llamémoslo de este modo, rasgos de un gozoso acontecimiento salvífico. Pensemos en esto. Zacarías, sumido, por decirlo de esta manera, en la incredulidad. Esa es la primera figura que se me viene a la mente. Zacarías, inmerso en la incredulidad. María irrumpe con alegría de fe pronta y disponible. Pues vuelvo a recordar, Zacarías e Isabel eran un matrimonio ya muy mayor. E Isabel no era fértil. Por lo tanto, había cierta incredulidad en Zacarías. Pero con la llegada de María, tan efusiva, tan llena de fe, de tanta alegría, bueno, entonces entra también a la casa de Zacarías e Isabel la alegría y la fe de María.
Y tanto es así que, recordemos, el niño que estaba en el vientre de Isabel, Juan el Bautista, salta ahí en su seno. El saludo de la Virgen provoca en Juan, que estaba en el vientre de Isabel, gozo. En otras palabras, la entrada de Jesús en la casa de Isabel, gracias a su madre, transmite al profeta que nacerá la alegría que desde el Antiguo Testamento se anunciaba como signo de la presencia del Mesías, la alegría del Señor. Continúa diciéndonos San Juan Pablo II, en virtud de una iluminación superior, comprende la grandeza de María que, más que Yael y Judith, quienes la prefiguraron en el Antiguo Testamento, María es bendita entre las mujeres por el fruto de su seno, Jesús el Mesías. Y también San Juan Pablo II concluía de esta manera esa catequesis. Leo textualmente. Isabel, con su exclamación, llena de admiración, nos invita a apreciar todo lo que la presencia de la Virgen trae como don a la vida de cada creyente. En la visitación, la Virgen lleva a la madre del Bautista, el Cristo. María le lleva a Isabel al Salvador para que éste derrame su Espíritu Santo en ese hogar. Las mismas palabras de Isabel expresan bien este papel de mediadora, porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. La intervención de María produce, junto con el don del Espíritu Santo, como un preludio de Pentecostés, confirmando una cooperación que, habiendo empezado con la encarnación, está destinada a manifestarse en toda la obra de la salvación divina. Qué hermosas palabras con las que concluimos este mensaje del día de hoy, cerrando el mes de mayo, mes de María, con la fiesta de la visitación de María a su prima Santa Isabel. Queridos hermanos, que la alegría y el gozo del anuncio de Jesucristo, así como a Isabel y Zacarías, también les llene de alegría a ustedes en sus hogares, en sus vidas, hoy, mañana y siempre. Seamos más devotos de la Virgen, seamos más alegres como la Virgen, ya que ella, en medio de las dificultades, señalamientos, preocupaciones y demás que también enfrentó, supo salir adelante gracias a la fe que estaba ella misma depositando en el Hijo que llevaba en su vientre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Espíritu Santo nos siga bendiciendo y guiando, y que junto con María lleguemos a ser santos para algún día entrar en la patria celestial. Que Dios los bendiga. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén y amén.